hermanos, y vamos a leer lo que la palabra del Señor, hermanos, nos tiene que decir. Vamos a ver. Quiero recordarles un poco el contexto de este pasaje. ¿Cuántos quieren saber un poco el contexto de este pasaje? Porque estamos en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2. Ya Pablo ha hablado todo un capítulo 1. Ha hablado muchas cosas importantes en el capítulo 1 y queremos saber un poco el contexto. Pablo acaba en el contexto, hermano, de este pasaje, de desafiar a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo, hermano? Era el pastor, el anciano de la iglesia de Éfeso. Ahí Pablo en el versículo 3 del capítulo 1 le dice que lo había dejado en Éfeso, ¿verdad? Cuando fue a Macedonia. ¿Y para qué lo había dejado? Para que enseñase la palabra del Señor y tuviera cuidado de aquellos que enseñaran diferente doctrina. Ahora, Pablo acaba de desafiar a Timoteo en cuanto a la importancia de mantenerse firme en la doctrina, comenzando con el evangelio de la gracia. Y Pablo le dice que es importante a Timoteo, le dice Pablo, es importante que mantengas firme este mensaje, que lo mantengas puro, el mensaje de la gracia. Pero también Pablo le advierte a Timoteo de que hay que mantenerse firme también en contra de las falsas enseñanzas. Porque, mis amados hermanos, la falsa enseñanza no era algo que solo en el tiempo de Pablo existía. La falsa enseñanza existe también hoy en día. De hecho, hermanos, creo que una de las cosas que más, hermanos, ha dañado en esta generación a los creyentes es la falsa enseñanza, hermano. Hermanos, la mala interpretación de la palabra de Dios. Como personas hoy en día, hermanos, se paran enfrente de multitudes, hermanos, enseñando doctrinas de hombres, hermanos, cosas contrarias a la doctrina pura de la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice que tienes que mantener firme la enseñanza de la gracia, pero mantenerse firme también en contra de aquellos que enseñan falsa enseñanza y de la falsa enseñanza en general. Porque estamos en una batalla espiritual, hermano. Y nosotros como creyentes, ¿en qué ciudad estamos establecidos nosotros como iglesia? En la ciudad de Alexandria. Y Dios nos ha llamado, hermanos, en esta ciudad a mantener una batalla espiritual, hermanos, para poder mantener en alto la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí, guiados por el Espíritu Santo, usando bien su palabra, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, para poder, hermanos, ir en contra de aquello que no está conforme a la verdad de Dios. Por eso me gusta un canto, hermanos, que se entonaba hace mucho tiempo y lo sacaban hasta en la radio, hermanos. Allá, cuando estaba en El Salvador, yo oía mucho en la radio Esperanza, y creo que el hermano Mario ponía la canción, ¿verdad?, que decía: levantaré bandera hasta que me muera. Bueno, no sé si lo ponía él, pero otro que trabajaba ahí en la radio, hermano, y me gustaba ese himno, porque decía: vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano, en una sociedad llevada o manchada que se está perdiendo. Tanta gente sin control que ya no mira al cielo. ¿Entiendes? Así estamos en una sociedad manchada, llevada, hermanos, por los deseos de la carne, por los deseos del mundo, por los deseos que Satanás quiere ejercer, por la voluntad que Satanás quiere ejercer, hermanos, a través de las diferentes áreas que él sabe y conoce que puede usted ser atraído y seducido. Y Satanás, la principal herramienta que usa es la falsa doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo que se mantenga firme contra esto, que se aferre al Señor, que se aferre a la verdad, que mantenga una buena conciencia, ¿verdad? Y ahora Pablo está hablando ya no solo de la doctrina, la importancia de la doctrina, sino también ahora de la importancia de la oración. Y hermanos, mis amados hermanos, eso debe de ser también de importancia en esta iglesia. A veces los creyentes no miran con importancia la práctica de la oración. De hecho, en el peor de los casos, hermanos, a veces no tenemos ni una vida de oración.
Apenas nos acordamos para orar de orar cuando estamos comiendo. Y a veces hasta se nos olvida. Y damos el primer bocado y decimos, ay, se me olvidó orar. ¿Por qué? Porque no estamos viendo con importancia la práctica de la oración. Entonces, hay dos cosas bien importantes en la iglesia: doctrina y oración. Y Pablo le dijo primero en el capítulo 1 a Timoteo, la doctrina, importante. Pero ahora va a decirle que la oración también es importante. Así que esto es clave. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Rogativas, ¿qué dice? Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? La prioridad y la práctica de la oración en la iglesia, hermano, local. Hermana, ¿me puede poner la presentación? Dice, la prioridad y la práctica de la oración en la iglesia local. ¿Verdad que es importante la oración? Oiga, ¿qué le da a entender a usted la palabra prioridad? Entonces, son dos cosas prioridad: la palabra y la oración. Dos cosas bien importantes. Ahora, ¿qué queremos ver, hermanos, esta tarde? En general, Dios quiere que la oración sea una parte integral de la asamblea pública. ¿Qué quiere Dios? Que la oración sea una parte, ¿qué? Integral de la, ¿qué? Asamblea pública. Ahora, ustedes saben qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, y eclesia significa asamblea. Entonces, cuando usted escucha la palabra asamblea, es una referencia a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, a aquella reunión de creyentes salvos por la gracia de Cristo, la obra redentora de Cristo. Y queremos ver la importancia de la oración en el versículo 1, con la frase que Pablo menciona y dice: exhorto ante todo. ¿Qué les da a ustedes a entender la palabra ante todo? ¿Qué entienden ustedes por esa frase? Si yo le digo a usted, hermano Johnny, le digo, hermano, ante todo, hermano Johnny, haga esto, ¿qué le estoy dando a usted a entender? Cuando le digo ante todo, sé que lo primero que tiene que hacer en toda la lista de actividades que usted va a desarrollar es, hermano, la primera cosa en esa lista tiene que ser la oración. Esta es una de las cosas que yo he tratado la manera de enseñarle a mis hijos, ¿verdad? De que antes de acostarse, oren. Pero lo primero que tienen que hacer a la hora de levantarse es ¿qué? Orar. A veces yo en la noche escucho a mis hijos que están como si estuvieran platicando, pero no, es que están orando ellos calladitos. ¿Por qué? Porque, hermano, es importante la oración en la vida de los creyentes. Entonces, ante todo, hermano, dele la importancia a esta práctica, enfatice, hermanos, en su vida, en la vida de su esposo, de su esposa, en la vida de sus hijos, enfatice la oración. Ante todo, enfatice eso. Ahora, el capítulo 1 comienza con un cambio de instrucciones de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Fíjense bien. Comienza con un cambio de instrucciones de Pablo a Timoteo personalmente, en cuanto al encargo de cuidar y proclamar la sana doctrina. Todo el capítulo 1 habla de esto. Da instrucciones para la iglesia pública, como todo en cuanto a la importancia de la oración. Ahora, son la sana doctrina y la oración una combinación bien importante en la iglesia. Usted tiene que tener una combinación bien importante que debe de hacer uso: la sana doctrina y la oración. Es como que debe un redoble de guantazos de boxeo, ¿verdad? Cuando los boxeadores dan 1, 2, ¡pah, pah! Es que detrás del 1 va de ¿qué? El número 2. Esos son como 2 golpes de guante, hermano, para un creyente. Doctrina, oración. Doctrina, oración. Y no deje ir uno sin que vaya el otro de atrás, hermano, ¿verdad? Es una combinación bien importante. ¿Qué dice ese versículo? Permanecer en Cristo.
Y si usted permanece en la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Si usted permanece en la doctrina de Dios, doctrina, primer bondazo, ¡pum! ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Pida todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque está pidiendo de acorde a la palabra que ella conoce. ¿Aló? No es cuestión que va a pedir todo lo que a usted le antoje la gana. No, es que ahora como ya conoce doctrina, ahora va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque ya conoce la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es una parte importante. Entonces vemos de que es una combinación bien hermosa. Hay otro pasaje, hermanos, en Hechos 6:4. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dicen los apóstoles aquí? ¿Y nosotros qué? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, para mí como pastor, mis amados hermanos, tiene importancia la palabra de Dios, pero tiene importancia también la oración. Yo he descubierto, hermanos, que orar es fundamental para mí en mi ministerio. Porque, hermanos, a veces uno, hermanos, si no tiene palabra en su mente y en su corazón y no tiene una vida de oración, hermanos, eso es fatal en un ministerio pastoral. Así que vemos la importancia de la oración y la predicación en estos dos versículos. Para los apóstoles esto era importante. Para los discípulos esto era importante. Para Pablo esto era importante. Para Timoteo esto era importante. Para Jesucristo era importante. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo enseñaba la verdad y una noche, antes de ir a la cruz, Él oraba al Padre en San Juan capítulo 17. Y oraba por los que estaban con Él y por los que habían de creer en el futuro también. Importante la oración. Entonces, esto es claro que tenemos que tener nosotros en nuestra mente, es que hay que darle importancia a la oración en nuestra vida. ¿La oración debe de ser un aspecto importante en la iglesia, hermanos? Sí. ¿Por qué? La iglesia tiene que aprender a practicar la oración. ¿Y qué decíamos que significaba la frase exhorto? La frase exhorto enfatiza la necesidad de que los creyentes sean constantes, alentados y estimulados a orar. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? ¿Qué significa la palabra exhorto? Enfatiza, hermano, a que los creyentes, hay que enfatizarle a los creyentes la necesidad de ser estimulados a orar. Esta palabra es bien clara, ser estimulado. ¿Y por qué hay que ser estimulados a orar, hermano? Porque dije, una de las cosas que he descubierto yo es que no le gusta a los creyentes orar. Este es como el niño cuando no quiere comer la comida. ¿Qué tiene que hacer usted? Estimularlo. ¿Y cómo lo estimulamos ahí en El Salvador? A comprarle las chocos picapiedra, vos. Las vitaminas picapiedra esas, comprarle. Ahí vas a ver cómo va a comer el niño. Mire cómo lo estimulamos. ¿Verdad? Nosotros le voy a revolver una de las frutas que le gustan y le voy a dar esto para que aprenda a comer. Se la mezclamos, ¿verdad? Y es así, hermano, que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Exhorta a la iglesia, anímale, enfatízale a la iglesia que deben de tener como prioridad la palabra y la oración. ¿Qué ha estado enseñando el pastor desde el domingo pasado? La importancia de la oración. ¿Qué enseñó el viernes el pastor? La importancia de la oración. ¿Y qué está enseñando ahora el pastor? También, hermano, la prioridad de la oración en la iglesia. Hermano, yo les exhorto a ustedes también, como Timoteo exhortaba a la iglesia de Éfeso, les exhorto a que la palabra y una vida de oración sean los dos guantazos que usted y yo debemos de tener. Les exhorto, hermano, les estimulo a través de la palabra de Dios. Es algo que debemos hacer siempre, día tras día. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario que el pastor les exhorte a la oración? Porque lo olvidamos fácilmente. ¿Sí o no? ¿Cuántos han olvidado orar fácilmente? Sí.
Dicen allá en mi pueblo que hay hermanos con rodillas de resorte. ¿Sabes por qué con rodillas de resorte? Porque apenas se van arrodillando y ya están de pie otra vez. No pueden tener un tiempo de oración con Dios. Entonces es fácil olvidar la importancia de la oración, el valor de la oración. Somos dados, hermanos, a depender de los recursos humanos en lugar de depender de Dios. Cuando oramos es una muestra de nuestra dependencia de Dios. ¿Está escuchando? Bien. Ahora, ve, el hecho de que la oración tenga que ser hecha indica que lo importante no son las buenas intenciones, sino que la oración sea una constante actividad en la iglesia ¿qué? Local. El pasaje dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Ve la palabra rogativa? Se hagan. La palabra, ¿ve la palabra se hagan? ¿Qué es rogar para ustedes? ¿Ah? Bueno, imaginen que yo diga, voy a rogarle a la hermana Graciela que me compre un carro. Mire cómo le voy a rogar. Comprame un carro. Entonces, ¿usted cree que eso es rogar? No. Es que rogar es como el niño, hermano, cuando quiere dulce. Es cuando el niño, como cuando quiere un muñeco. Hermano, rogar es papi, papi, me decía Yuli, por favor, día de familia, papi, llévenos allá, papi. Hermano, esa niña era como la conciencia en mi mente, hermano. No cesaba de decirme una y otra y otra y otra vez que quería que saliéramos. Exacto. Voy para el evento, ¿verdad? Oh, sí, mis amados hermanos. Eso es rogar. Pero imagínense, si ya hasta le rogué, con una vez que le diga, eso no es rogar. Entonces, la palabra rogar, que se hagan rogativas, está hablando, mis amados hermanos, de que sea constante. A Dios le gusta que una, otra, 3, 4, 5, 6, sí, lo haga las veces que sea necesario, pero que le ruegue. La oración debe de ser constante. Tan constante que hay tiempo para oraciones cortas, hermanos, en nuestra mente. Amén. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Ahora, hay otra pregunta. ¿Estás simplemente viviendo con buenas intenciones para orar tú? Hay creyentes que tienen muy buenas intenciones. ¿Cuántos quieren orar? Amén. Pero solo es la intención. En la noche, apenas ponen la cabeza en la almohada. En la mañana, se levantaron tarde, se bajaron, no oraron. Apurados con la comida, no oraron. Solamente, hay creyentes que solamente tienen la buena intención de orar, pero no llevan a la práctica la oración. Dios dice que esto de rogar debe ser algo constante, debe de ser un hábito, hermano, en su vida. Y los hábitos se aprenden, ¿sabía usted? Los hábitos se aprenden. Entonces debe de ser un hábito en su vida. Ahora, ¿cuáles son las clases de oración que vemos en este pasaje? Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Esta es una de las cosas que quiero que veamos, rogativas. En Santiago capítulo 5, versículo 16, vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Me hace falta el monitor ahora. 5:16. Santiago 5:16. Dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Rogativas, decíamos que lleva la idea de súplica intensa. Súplicas intensas y específicas
por las necesidades. ¿Por cuáles necesidades? ¿Por quiénes debemos orar según Santiago 5:16? ¿Por quiénes, mis amados hermanos? Dice, confesad vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Bueno, significa que debemos orar específicamente por las necesidades de otros y las necesidades nuestras. ¿Es una necesidad ser sanado? Sí. Entonces, debemos orar por las necesidades de otros y las necesidades nuestras. Otro pasaje, 1 Timoteo 3:12. Busque conmigo 1 de Pedro, 3:12. Dice, a ver si podemos ver aquí. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen ¿qué? El mal. ¿Cómo están los oídos del Señor? Atentos a aquellos que hacen sus rogativas. Dios está dispuesto a escuchar, pero hay un elemento importante que consideramos el día viernes de la oración, y es que la oración también implica que usted tenga una correcta relación con Dios. Por eso la oración lleva, de los 5 elementos, lleva uno que se llama la confesión. ¿Entienden? Porque Dios está atento su oído ¿a quién? A los que tienen una buena relación con Él. ¿Entienden? Entonces, eso es bien importante. Pero las rogativas deben de ser a favor de los hombres y a favor nuestro. Rogar por las necesidades de otros. Es hablar con Dios en la oración, pero hay que hablar por cosas específicas. Nosotros tenemos a los hermanos en la iglesia, pero nosotros tenemos que orar por las cosas específicas. Pero no ores tan específico como una hermana que tenía problemas con su esposo y quería la hermana orar al Señor. Y me dice, hermano pastor, fíjese que yo oré al Señor para que Dios se lo llevara. Y Dios se lo llevó, hermano, me escuchó el Señor. No ore tan específicamente así. No estamos orando de esa manera. Si usted tiene un esposo que no ha conocido al Señor, ore para que Dios dé oportunidades para él conocer el Evangelio. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, en su familia, ore específicamente por esos problemas. Si usted está viendo que su esposa, su esposo están en una mala relación con Dios, ore por eso específicamente. Si usted está viendo que en la iglesia hay necesidades en los hermanos, ore por esas necesidades de los hermanos. Los creyentes somos más propensos a criticar que a orar por las necesidades de la congregación. Nos gusta mucho, como dicen en Puerto Rico, el buchinche. Pero no nos gusta orar por las necesidades específicas de los hermanos. Yo estoy orando por el brazo del hermano Eber. Debemos orar, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos. Ahora, usted no va a poder orar específicamente por los hermanos si usted no tiene una relación con Dios y con los hermanos. Porque usted no tiene una relación con los hermanos, usted no va a saber cuáles son las necesidades de ellos. Entonces hay que hacer rogativa, y eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, que le enseñe a los hermanos que sea prioridad en sus vidas la palabra y la oración en forma rogativa por las necesidades de los hermanos y las necesidades propias. Y cuando hablamos de necesidades tenemos una gran lista, ¿sí o no? Comenzando con las espirituales. ¿Amén? Bien. Ahora, la siguiente frase que está en el versículo, hermano, es oraciones. Cuando dice la palabra oraciones, es una palabra general para oración a Dios, como parte del culto y adoración. Es una palabra general para oración a Dios, como parte de culto y adoración. O sea que esta palabra oraciones se usa solo en referencia para pedir algo a Dios. Nunca se usa para rogar a los hombres. O sea que cuando usted dice oraciones, está hablando de algo que tiene que ver exclusivo con Dios. Las otras palabras en este versículo se usan a veces para pedir a los hombres alguna cosa, pero esta palabra, oración, se usa solo para pedir algo a Dios.
peticiones. Lleva la idea de tener una audiencia con el rey para hacer con confianza decididas peticiones, pero para uno mismo y para otros. Por ejemplo, hay algo que yo quiero mencionarle a usted en el libro de Nehemías. Quiero que vea algo en Nehemías. A ver si puede buscar conmigo Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías, versículo 1, mire lo que dice, capítulo 1, versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, el capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la esclavitud y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron, hermanos, de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas, ¿qué? Quemadas. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? ¿Y sus puertas, qué? Quemadas. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ver aquí? Versículo 6. Cuando Nehemías escuchó esto, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, versículo 4, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, pero ¿qué hizo también? Oró delante del Dios de los cielos y dije, oh, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, la misericordia, los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que ahora han cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido delante de ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahora, ¿qué hizo Nehemías, hermano? Hizo peticiones a Dios, ¿sí o no? Hizo peticiones, te ruego Dios, hermano, y comenzó a hacer una petición a Dios. Ahora, había un problema. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías, hermano? ¿Quién sabe cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Ah? Él era ser un copero del rey. O sea que Nehemías probaba antes la bebida del rey, porque los reyes estaban bajo amenaza de que los mataran. Entonces, para evitar de que mataran al rey, el copero primero tenía que tomar de la copa del rey, y si el copero quedaba ahí envenenado, pues entonces el rey no tomaba de esa copa. ¿Quién le gustaría un trabajo de eso, hermano? ¿No? ¿No le gustaría un trabajo? Pues mire, ese era el trabajo que tenía Nehemías. Pero había una condición para ser copero. Y es que la condición no solo era estar dispuesto a dar la vida por el rey, sino también no podía presentarse Nehemías con el rostro triste ante el rey. Porque hay dos cosas que se contagian. Se contagia la alegría o se contagia la tristeza. Siéntese a la par de alguien que está triste y se le va a contagiar eso, hermano. Siéntese a la par de alguien que está alegre y también se va a poner jovial usted. ¿Entiende? Entonces, no podían, los coperos, los servidores del rey no podían presentarse con su rostro, ¿qué? Triste, ¿verdad? No podían, hermanos, presentarse de esa manera ante el rey. Ahora, lo importante, mis amados hermanos, es que en el capítulo 2 de Nehemías, vemos en el versículo 1, el temor que tuvo Nehemías al presentarse ante el rey. ¿Cómo estaba Nehemías con esa noticia? ¿Cómo se sentiría usted con una noticia donde usted sabe que toda su familia y su nación están en gran afrenta? Triste, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes Nisan, en el año 20, el rey Artajerjes, estando yo estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está
triste tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera. Porque el rey, ¿qué fue lo que notó en Nehemías? Tristeza. Tristeza. Y dice que Nehemías, ay, ahora sí me van a mandar a cortar la cabeza. Porque no me puedo presentar triste ante el Señor. ¿Entienden? Pero, ¿qué es lo que Dios proveyó a través de esto? Proveyó misericordia. Miren lo que dice el versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? ¿Y qué hizo Nehemías, hermano? Oró al Dios de los cielos. Pero la pregunta, ¿quién le preguntó qué quieres? El rey. Pero ¿quién se dirigió primero, Nehemías? A Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien mueve las piezas que nosotros necesitamos. Nehemías reconoció que la primera persona a quien hay que acudir es a Dios en oración, mis amados hermanos, en medio de nuestras necesidades. Y a Él tenemos que hacerle peticiones. Esta fue la oración más corta de Nehemías. En medio de una pregunta que el rey le hace, y él, Señor, te ruego. Y comienza Nehemías ahora a hacer la petición. Y dice Nehemías al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cualquiera podría decir, qué atrevido ¿va? Un copero pidiendo que le dé permiso al rey para ir a reconstruir la ciudad que estaba, ¿qué? Destruida. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice después el versículo, mis amados hermanos? Dice después, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volveréis? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo le dijo Nehemías que necesitaba para ir a reedificar? ¿Quién sabe? ¿Aló? ¿Qué tiempo le señaló Nehemías aquí al rey? En la Biblia, la palabra tiempo es un año. ¿Escuchó? Entonces Nehemías estaba pidiendo cuánto tiempo para reedificarlo. ¿Y saben en cuántos días la reedificaron? En 52 días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, le hizo petición al rey, pero el versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que me dé carta a los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. O sea que Nehemías estaba haciendo muchas peticiones a favor del pueblo, pero Nehemías sabía que no estaba haciendo la petición ante el rey, la había hecho la petición ante Dios, y si Dios quiere, Él lo permite. Ay, hermano, yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. El asunto es, hermano, es que usted y yo hacemos peticiones ante los hombres primero, antes de hacer peticiones a Dios, hermano. Y la palabra aquí, peticiones, lleva la idea de tener una audiencia íntima con el rey. Y en el caso nuestro, el rey nuestro no era el rey de Nehemías, era el rey al que Nehemías reconocía, es el mismo rey de nosotros. El rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice hagan peticiones, es que te presentes ante Dios para una audiencia. Pero ¿sabes cómo te tienes que presentar? No así.
porque Nehemías no le podía presentar triste ante el rey. Hay creyentes que se presentan a hacer peticiones a Dios dudando que Dios puede hacer la obra. Y eso es una ofensa, hermano. Dios tiene el poder. La pregunta es, ¿quiere Él hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se presentan ante el rey? Nehemías dijo, si al rey le place. Y miren cómo se presentan los de ahora. Yo declaro. Miren cómo se presentan ahora a orar los declaristas estos. Arrebato, caregato. Y así se presentan. Con la ganancia mansia. Se presentan declarando, arrebatando, como que le pueden torcer la mano al Señor. Hermanos, eso es una falta de respeto. Preséntese con respeto como Nehemías se presentó ante el rey, que tenía miedo hasta de estar con el rostro triste. En esa audiencia usted no se presenta ante cualquier persona, se presenta ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenga una audiencia con una presentación digna del Rey, con una buena relación, con un rostro motivado por la gracia de Dios, agradecido con Dios, dependiendo de Dios, confiado en que Dios puede decir sí, pero también Dios puede decir no. Y sea el nombre de Dios ¿qué? Glorificado. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué quiso Dios con Nehemías? Mire, le dio gracia ante el rey. Por eso Nehemías pidió dos cosas. Pidió gracia y pidió éxito. Y tuvo éxito, hermano, pero tuvo principalmente la gracia de Dios. Así que vamos a presentarnos ante el rey con peticiones, ante una audiencia al rey, para interceder por otros y por nosotros, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Esto es importante, ¿verdad? Lo siguiente que debemos hacer es que debemos dar acciones de ¿qué? De gracia. Hay creyentes que solo les gusta pide que pide, pero no les gusta ser agradecido. Déjenme ilustrarle esto. Había un creyente, hermano, un pastor que tenía muchos problemas con ese creyente. Este creyente, hermanos, mire, exigía de todo. Cuando se servía comida en la iglesia, ¡qué poquito! Cuando se oraba mucho, mucho tiempo. Cuando se predicaba mucho, demasiado predicó el pastor. Cuando el pastor no llegó, el pastor tenía que estar aquí primero. Cuando el pastor estaba y hablaba, no me gustó lo que el pastor dijo. Hermano, se quejaba hasta por la misma sombra de él. Se quejaba de todo. Que los instrumentos, que los músicos, que no, que aquí, que allá, que las sillas no sirven, que cuando se sienta uno termina con un gran dolor, que no sé qué. Hermano, se quejaba de todo. Pero le preguntan, hermano, ¿usted se queja de la silla? ¿Usted se queja de la música? ¿Usted se queja de la comida? Pero ¿cómo son sus ofrendas en la obra del Señor? Y le dice, no ofrendo. ¿Aló? Quería buena comida, quería buenos asientos, pero no era agradecido. Nosotros queremos todo, pero no somos agradecidos. ¿Aló? Queremos buena casa, queremos buen carro, pero no queremos trabajar. ¿Aló? Eso sucede en la vida humana. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios en la oración, hacemos peticiones, pero nuestra vida no está con acciones de gracias a Dios. A Dios le damos lo último. No somos agradecidos. Veamos esto de peticiones de gracia, acciones de gracia. ¿Qué es acciones de gracia? Acciones de gracia es una actitud de gratitud hacia un dador benevolente. Ahora, ¿qué es acciones de gracia, dijimos?
no solo el hermano debe estar leyendo. Actitud de gratitud. Una cosa, mis amados hermanos, es decir, Señor, te doy gracias. ¿Cuántos están conmigo? Y otra cosa es mostrar la gratitud con su actitud. Acciones de gracia no significa que usted mecánicamente va a decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cómo usted demuestra que está agradecido con Dios? Con su actitud. ¿Por qué es esto un elemento importante de la oración? Tener una actitud de gratitud. Porque, mis amados hermanos, a veces olvidamos ser agradecidos ¿con quién? Con el Señor. Olvidamos a veces ser agradecidos por la que ya tenemos. A ver, ¿cuántos tienen un hogar aquí? ¿Cuántos tienen ropita? ¿Cuántos han tenido comida? ¿Cuántos han tenido vida? ¿Cuántos tienen hijos aquí, hermano, familia? Hermanos, tíos, padres. Hermanos, mire, usted sabe las necesidades que pasa otra gente y las cosas que usted ha recibido del Señor. ¿Realmente lo entiende, lo conoce? En este frío, no da gracias a Dios por estar dentro de una casita usted. Hermano, mire, yo he visto gente, hermano, en este país, lo que le llamamos los hombres, hermanos, en este frío afuera, ¿no? Pero uno podría pensar, hermanos, que las personas que están viviendo en la calle serían las personas más abiertas a veces a recibir ayuda. Yo encuentro un día un hombre y lo vi en una de las noches más frías. Yo me senté en la sala, entré a mi casa, me senté en la sala, todo calientito, aquello con un atolito de elote, hermano, en mis manos, y me puse a pensar en la imagen de que había visto este hombre. Y le dije al hermano Douglas y yo, y dijimos, vamos a ir a dejarle una frazada a este señor que vimos sentado en una parada de bus. Ahí estaba él. Y dijimos, este hombre está con una carpeta, ¿verdad? Está con papel diario metido en su ropa y está ahí con un frío insostenible. Y el hombre así. Y dijimos, este hombre necesita por lo menos un atolito y una frazada. Y digo, hermano Douglas, vamos a llevárselo. Llegamos, hermano. Y va a creer que no nos quiso agarrar la frazada. ¿Sabe qué significa eso? A veces somos tan necesitados, pero somos tan orgullosos, hermano. Porque, ¿y cómo mostramos que somos orgullosos? Cuando no somos agradecidos con Dios, siendo necesitados. No tenemos una actitud de gratitud. Necesitamos, no es Dios quien necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y deberíamos de tener una actitud de agradecimiento a Dios. Y esa actitud de agradecimiento se muestra cuando estamos, hermanos, enfocados en servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, hermanos. Dele gracias a Dios por la iglesia que tiene. Dele gracias a Dios por los líderes que tiene. Dele gracias a Dios por la comida que tiene. Dele gracias a Dios por la casita que tiene. Porque todo eso es parte de la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que debemos de ser agradecidos, hermanos, y a veces olvidamos. Así que debemos siempre, hermanos, darle gracias a Dios por sus bendiciones. Como esta niña dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ¿qué? Situación. ¿Cuántos han tenido tiempos malos, hermanos? Yo tuve uno el viernes. ¿Y cuál es la tendencia, hermano, a tener tiempos malos? ¿Cuál es la tendencia humana? Enojarse. ¿Qué más? Murmurar. Bien, hermano. Murmurar y enojarse. ¿Sí o no? Bueno, mis amados hermanos, los cristianos debemos de tener acciones de gracia. Eso significa tener una actitud de agradecimiento aún en los tiempos ¿qué? Adversos.
¿Cuántos aquí han dado gracias por las pruebas? Dios es testigo, hermano. ¿Le han dado gracias o no? Porque la mente a veces no damos gracias. ¡Ay, yo no sé por qué me pasa esto a mí! Es que mire, pastor, cuando más me viene, está renegando, está murmurando. Dele gracias a Dios por las pruebas. ¿Cuántos hablaban en el nombre del Señor? Sea agradecido. Se me arruinaron 2 computadoras. Amén, dije yo. Al final, ¿qué más puedo hacer? Darle gracias a Dios. ¿Que me daña? Una me va a dar nueva el Señor. ¿Qué me preocupo yo? Puede ser que Dios me la dé en Bulbi o en otro lado, pero que me la va a dar, ¿verdad? Importante, hermano. No tiene usted que estar murmurando por las cosas malas que le suceden. Debe gracias a Dios, porque Dios también, hermano, obra en esa situación. Pero es difícil, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, tener una perspectiva espiritual. 4. ¿Cuáles son los objetos de la oración? Dice que debe de orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bien. En general, las oraciones han de hacerse a favor de todos los hombres. Todos los hombres. La palabra aquí, hermano, griega es ántropos. Hombres. Se refiere a toda la humanidad. No por preferencia. Hermano, usted ora por los que le caen bien o por los que no le caen tan bien. Dice la palabra que debemos orar por todos los hombres. Todos los hombres. ¿A quiénes incluye esto? Todos los seres humanos. No sabemos, los hombres, los nombres de toda la gente en el mundo, pero podemos orar tanto por incrédulos como por los creyentes, por hombres y mujeres, gentiles y no gentiles, judíos sin excepción, no importando qué denominación, nacionalidad tenga. Solo hay un grupo de personas por quienes no podemos orar. ¿Quién sabe en la Biblia cuál es el grupo de personas por los que no podemos orar? No, también nos manda a orar Dios por ellos. ¿Por quién no podemos orar? Por los muertos. Ya por los muertos ya no ore, hermano. Ay, te ruego por mi tía Filomena que está allá enterrada 4 veces. No, hermano, ya no estoy orando por el muerto. Hay gente que ora a los muertos, pero ¿sabe? No hay ejemplos en la Biblia de que usted debe de orar por los muertos. Ay, Señor, oro para que la lleves a un lugar de descanso porque está en el purgatorio. No, hermano. No. ¿Se acuerdan el rico? Estaba en el lugar de tormento. ¿Qué pedía el rico? Padre Abraham, permíteme que yo salga de este lugar para ir a avisarle a mis hijos, para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dijo Abraham? A los profetas tienen que los escuchen a ellos. Y que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. No, no puede, porque hay una gran cima que los divide. Ni Lázaro puede pasar a donde estás tú, ni tú puedes pasar a donde está Lázaro. Una persona, hermano, una vez en el infierno, no hay oración que lo saque. Lastimosamente, hermano. Pero esa es la realidad bíblica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿cuánto están aprendiendo, hermano? Me pregunto si estamos aprendiendo, porque esto es importante. No hay tal cosa como el purgatorio. En especial, hermano, las oraciones para todos los hombres, hermano, debe de incluir a toda la raza humana, cuando dice la Biblia a todos los hombres, pero también en especial a los líderes nacionales y líderes, ¿qué? Locales. ¿Quiénes son los líderes nacionales? Bueno, yo no sé si esta iglesia se acuerda de orar por Donald Trump. Aló. Miren, hermano,
los creyentes tenemos que aprender que hay un principio en la Biblia, es que no hay autoridad si no ha sido establecida por Dios. Aunque no nos guste, aunque no nos parezca, pero Dios lo ha permitido ahí. Y tenemos que aprender a respetarlo y a orar por esa persona, aunque no concordemos con toda la ideología y pensamiento que tenga. Yo he podido ser testigo de cómo muchas veces, hermanos, hasta el mal apodo le decimos a nuestro presidente. El cara de no sé qué, el pelo de no sé qué, y aquí que allá. Hermano, Dios manda a los creyentes a que respeten las autoridades y que oren por ellas. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede utilizar también a esta gente. ¿Y por qué debemos orar por esta gente? No debemos orar, bueno, por todas las cosas que ellos quieren hacer. No es que, como el presidente va a hacer algo malo, yo voy a orar para que él cumpla lo malo que quiere hacer. No, ¿por qué debemos orar? Vámonos a Timoteo, capítulo 2. Dice que debemos de orar, en el versículo 2, por los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué debemos de orar por nuestros gobernantes? Para que a través de las cosas que ellos legislen, la nación pueda vivir, ¿de qué manera? Quieta, reposadamente. ¿Escuchó, hermano? Y en honestidad. Hermano, yo no sé si usted lo está escuchando, ¿no? Pero esto es importante. Entonces debemos de orar por nuestros presidentes, para que esto se logre a través de ellos. También debemos de orar por los líderes locales. En los 10 de Pablo, ¿a quién incluía esto? 3 líderes, miren: Calígula, Claudio y Nerón. Estos eran los líderes que tenía Pablo en ese entonces, cuando le dice oren por los líderes. Ahora, debían orar para vivir en paz como nación, pero también debían orar por ellos para que tuvieran paz interior. ¿Se puede orar por alguien y al mismo tiempo estar enojado con él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede orar por alguien y al mismo tiempo estar enojado con él? ¿Le gusta su respuesta? No. Usted puede decir sí, pero no es una oración que Dios recibe. No se puede. Porque entonces no hay un propósito genuino para el que orar. Fíjense bien. Le voy a mostrar por qué no. ¿Sabe qué estaban haciendo estos líderes? ¿Quién sabe qué estaban haciendo esos líderes? ¿Aló? ¿Qué estaban haciendo esos líderes? Matando a los creyentes. ¿Y qué les dice Pablo que debían de hacer? Orar por ellos. ¿Usted orara por el que lo quiere matar? ¿Cómo orar? Llévatelo, Señor. Llévatelo, te lo mando. ¿Así orara? Bueno, no podemos orar así. Miren, personalmente, la oración específica es necesaria para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad hacia Dios y honestidad hacia los hombres. Intrínsecamente, la oración a Dios es buena, puesto que refleja dependencia de Dios y adoración a Dios. Verticalmente, la oración a Dios es aceptable a la vista de Dios cuando no es hecha para ser alabado por los hombres o para impresionar a otros. ¿Escuchó? Esto es importante que usted lo entienda. Una buena relación con Dios traerá como resultado una buena relación con los demás, aunque los demás no nos respondan de la manera que esperamos. Voy a volver a repetir.
Una buena relación con Dios traerá una buena relación con los demás, aunque los demás no respondan de la manera que nosotros esperamos. Pero un creyente que está, hermanos, con amargura en su corazón, orando por el bienestar de otro creyente, Dios no está viendo su palabra, Dios está viendo la intención de su corazón. Y la intención de su corazón no concuerda con la voluntad de Dios. Cuando le tengan una, y nosotros oramos así: Padre, que tenga su merecido. Yo te ruego, Señor, mira, que se caiga, que se caiga, que se caiga. Que se vaya, es que no lo aguanto. Es que cuando lo miro, que cuando quiero otro, ay Señor, llévatelo, llévatelo. No podemos orar, porque aunque nuestras palabras estén diciendo, hermano, diciéndole a Dios, Padre, dirígelo, llénalo de tu espíritu, la emoción en nuestro corazón, la intención en nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón es la que Dios está recibiendo. ¿Cómo creen que se sentía José cuando vivió la experiencia que sus hermanos lo querían matar? Entonces, lo primero que debe hacer un creyente para interceder por otro es primero orar para que Dios sane su corazón. Amén. Pero primero procure tener una buena relación con Dios. Y lo demás, Dios lo va a proveer. Vamos, entonces, ahí viendo que verticalmente la oración a Dios es aceptable a la vista de Dios cuando no es hecha para ser alabado por los hombres o para impresionar a otros, ¿verdad? ¿Se acuerda el publicano? ¿Cómo oraba el publicano? Padre, te alabo. Mire cómo alababa. Te alabo porque no soy como los otros. ¿Y qué decía de los otros? Hipócritas, que yo ayuno, diezmo, hago esto, hago lo otro. Y el cobrador de impuestos, el fariseo oraba así, y el publicano ¿cómo oraba? ¿Ah? Sé propicio de mí, pecador. Dice que la Biblia que no quería ni alzar sus ojos al cielo. Y decía, sé propicio de mi pecador. Este hombre, a diferencia del otro que estaba hablando, no estaba dependiendo de su justicia. Y esto es importante. Entonces, Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién estaba siendo alabado ahí? ¿Pero a quién decía él darle gracias? ¿Quién estaba siendo alabado? Él. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es que mire, hay creyentes que todos están mal, menos ellos. ¿Escucharon, hermano? Todos son carnales, ellos son los espirituales. Todos son adúlteros, ladrones, salteadores, pero ellos, la santidad de Jehová. Bueno, me pregunto si Dios va a recibir esa oración. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, evangelísticamente, la oración por todos los hombres agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debemos orar por los demás, por todos los hombres? ¿Para que sean qué? Y vengan al... ¿Cuántos oran para que esta iglesia tenga oportunidades de llevar el evangelio a los no salvos? Ahora, ¿qué va a hacer si Dios le da la oportunidad?
Porque una cosa es orar y otra cosa es accionar con la oportunidad que Dios le da. Amén. Déjeme terminar de esta manera la enseñanza. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No hay acepción de personas. Amén. Y Dios ha delegado a la iglesia para que sea el megáfono de Dios para transmitir las buenas nuevas. Amén. Usted debe de orar para que Dios le dé oportunidades. Este pastor ora para que Dios le dé oportunidades de enseñar la palabra a otros. De la misma manera usted debe de orar a Dios para que Dios le dé oportunidad a usted para enseñar el evangelio a otros. Con el propósito ¿de quién? Que Dios sea ¿qué? Glorificado. No con el propósito de que yo quiero darme a conocer. Voy a abrir una página. Sánchez Ministry. Es que mi intención no es ser yo glorificado. Mi intención no es que la gente sepa cuánto sé yo. Mi intención no es que la gente sepa cómo es el pastor Sánchez. Mi intención es que la gente conozca al Salvador, al Señor Jesucristo. Que Dios sea glorificado. Y oro para que Dios dé esas oportunidades. Pues les cuento, el domingo vamos a tener esa oportunidad. Y Dios está dando una oportunidad, hermano, que vamos a tener como iglesia para poder enseñar el evangelio a los amigos. Pero ¿sabe? Dios está dando la oportunidad. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar para que Dios le dé oportunidad a usted de invitar personas y traerlas a este lugar. ¿Y por qué? Porque es la voluntad de Dios. Hagamos rogativas por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Y tenemos que orar. ¿Cuántos están orando por su familia que no conoce el Señor? ¿Cuántos están orando por sus vecinos? ¿Cuántos están orando por sus amigos y amigas? Oren para que Dios le dé oportunidades. Y cuando Dios le dé la oportunidad, hermanos, responde en gratitud sirviendo en la obra del Señor. Porque Dios quiere que sean salvos. Dios no quiere que se condenen. Dios quiere salvar a las personas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da de escuchar su palabra? Pero dice que hay cristianos que están más pendientes de la oportunidad de la hora que va a terminar que de la palabra. ¿Sabe usted que un día la gente va a anhelar escuchar la palabra que ahora nosotros escuchamos y no podrá? Debemos darle gracias a Dios por la palabra. Debemos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de transmitir el evangelio. Porque personas pueden ser salvas al escuchar la buena noticia de un Dios que es mediador, el cual es el Señor Jesucristo, que vino a este mundo, se humanizó, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, para darnos salvación, perdón de nuestros pecados. Y Dios tiene su propósito, y por eso debemos de orar por oportunidades para que la iglesia pueda llevar ese mensaje. Habiendo dicho esto, ¿tiene entonces importancia la oración? Sí, tiene mucha importancia la oración. ¿Qué debemos de hacer? Llevar a la práctica la oración. Eso debemos hacer, llevar a la práctica la oración. Mi consejo, mis amados hermanos, es que cada esposo, cada esposa, mis amados hermanos, tenga como oportunidad, mis amados hermanos, con su familia, siempre, hermanos, siempre dar gracias a Dios a través de la oración. Pongámonos de pie, iglesia. Terminemos con este versículo, Salmo 24, versículo 3 al 4. Pongámonos de pie. Salmo 24, 3 al 4. Dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Versículo 4.
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si usted va a acudir a la oración, recuerde la importancia de tener una buena relación con Dios. Amén. Recuerde eso, hermano. No se presente ante el rey, a la audiencia, con un rostro triste y acongojado por el pecado. Por eso David decía: vuélveme el gozo de la salvación, y tu espíritu noble me sustenta. Entonces, dijo David, enseñaré a los transgresores tus caminos, y ellos verán a Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere usar su gracia para salvarte, pero también Dios quiere usar su gracia en tu vida. Dios quiere que tú veas la importancia de la doctrina, pero también la importancia de tener una vida de oración. Porque si tú no miras la importancia ahorita de la oración, va a haber un día que Dios va a permitir situaciones donde tú vas a llegar a la conclusión que el único que tienes para acudir es a Dios. Y qué triste darse cuenta de la importancia de la oración solo cuando hay problemas en nuestra vida. Qué triste darse cuenta, hermanos, que es necesario orar solo cuando hemos agotado todos los recursos, todas nuestras probabilidades, y solo tenemos a Dios como la única salida. Por eso reconozcamos la misericordia de Dios. Padre, queremos agradecerte esta tarde por esta enseñanza que nos has permitido. Enseñanza que ha llegado a los oídos de mis hermanos. Quizás, Padre, algunos han podido estar 100%, Señor, atentos a esta enseñanza. Ruego, Padre, que de todo lo que hemos escuchado, dos cosas hayan sido claras: la necesidad de tu palabra y la necesidad de tener una vida constante en oración y plegaria, súplica a ti, con acciones de gracia. Permítenos, Señor, tener una buena relación. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana. Queremos presentarnos ante ti, Señor, con gozo, con alegría, con acciones de gracia, con una actitud, y no solo las palabras, sino una actitud que sea reflejo de la gratitud que tenemos por tu gracia mostrada en nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu misericordia. Bendice a mis hermanos. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, qué es lo que ellos, Padre, necesariamente piden a ti, Señor, en este momento. Señor, te doy gracias por lo que escucharon tu palabra, que estas palabras no queden en el vacío, sino que resuenen como conciencia en nuestras mentes. Sea que hemos respondido, Señor, con una vida dedicada al estudio y a la palabra, y si no lo hemos tenido, Señor, danos la oportunidad de responder a tu gracia, queriendo y anhelando conocer más de ti, pero también, Señor, anhelando platicar contigo a través de la oración. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén.